no hay paz. Entre gráficas y fórmulas vamos a buscar la verdad. Con datos en mano empezamos, cada error y acierto anotamos. Con pasión y dedicación hacemos del mundo un lugar mejor. Somos el instituto, caminamos sin fin, con control de calidad. Bienvenidos en el perfil. Cada cálculo y estudio es nuestro ideal. Hacemos que los datos hablen más que mil palabras. Laboratorios llenos de acción, con estadísticas y predicción. Cada ensayo nos lleva a más. Buscamos siempre la precisión. Y si el camino es complicado, con esfuerzo está todo parado. Este es un ensayo, como todo lo que consiste en estadística y en ciencia de datos, ensayos, intentos que el hombre realiza para tratar de moldear la realidad. En su intento de tener una mejor condición de vida, de adaptarse al medio ambiente que cada vez es más cambiante, el hombre investiga para crear nuevo conocimiento que a su vez produce nueva tecnología. Esto con el fin supremo, reitero, de facilitar las condiciones de vida en un contexto cada vez más cambiante, de tipo social, económico e inclusive ecológico. Y en ese intento, al pretender modelar la realidad, utiliza diversos mecanismos, métodos que durante diversos periodos de tiempo van surgiendo gracias al avance que él mismo genera a través de la ciencia y la tecnología. Uno de ellos es el surgimiento de una metodología llamada crear modelos de la realidad a través de imitar el funcionamiento del cerebro. Este es un ensayo del entrenamiento de una pequeña red neuronal artificial para pronosticar depresión en adultos mayores. La depresión afecta a todos los seres humanos, pero en especial a las personas vulnerables, de todo tipo, mujeres maltratadas, hombres cabezas de familia sin trabajo, y a los adultos mayores. Esos adultos mayores que cada vez van perdiendo varias cosas que han ostentado en su vida, como por ejemplo ser autoridad, cabeza de familia en un hogar. La pérdida de una capacidad adquisitiva, por otro lado. Falta de diversos tipos de actividades que hoy vamos a mencionar. Y esto lo lleva a deprimirse. Y tal como sostiene Flores Villavicencio y colaboradores en el año 2021, esta depresión a esta edad favorece el perfil suicida en el adulto mayor. Por lo tanto, esta depresión, que es una enfermedad, es una psicopatología, ocasiona problemas de salud en este importante segmento de la población. Ante ello, nos preocupamos. Estoy utilizando la data de 2 jóvenes que sustentaron su tesis y que pertenecen a la Escuela Profesional de Estadística de la Universidad Nacional Perú Ruiz Gallo. Después de 2 años he vuelto a tomar la data y la he vuelto a analizar. Y la he vuelto a analizar justamente con lo que ellos hicieron, compararon un modelo de regresión logística versus los resultados de una red neuronal.
Eh, el uso de algoritmos de aprendizaje automático es una metodología hoy por hoy que tiene como objetivo que la máquina aprenda y va a aprender a partir de los datos. No es tanto lenguaje de programación, que también tiene que ver, sino sobre todo el lenguaje de programación ligado al objetivo, a la filosofía de entrenamiento para que aprenda, el modelo aprende, se entrena, pueda ir encontrando mejores soluciones que algunos modelos estadísticos matemáticos tradicionales. Las redes neuronales vienen siendo ya utilizadas hace más de una década, especialmente, digo, hace más de una década con mayor potencia ante el surgimiento de nuevos paquetes tanto en Python como en R, para diagnóstico de enfermedades, para encontrar características que influyen en esas enfermedades. ¿Y por qué esto es importante? Porque identificado un paciente que aún no hace la enfermedad, pueda ser detectado, identificado y establecer en él medidas médicas de prevención. Es decir, antes de que ocurra la enfermedad, tomar medidas sobre este conjunto poblacional de pacientes o de personas vulnerables. La otra es corregir el problema, política que es mucho más cara y que ya viene ocasionando un daño en el paciente, en este caso en el adulto mayor. Es por eso 1000 veces preferible prevenir antes que corregir. Ante ello se planteó como objetivo construir una red neuronal artificial que identifique características de percepción socioemocional. Y esto es muy importante porque, a ver, cuando un adulto mayor va a formar una cola para atención en una ventanilla, tiene una percepción que es de tipo social y emocional. Y ante el mismo servicio, su percepción es distinta a la percepción que tiene un joven de 25 o que un joven adulto de 45 años. Inclusive puede ser algo distinta y va a depender del contexto y de la cultura del contexto, que lo que perciba una mujer. Entonces, es muy importante precisar que la data recoge una respuesta de tipo socioemocional, en lo que piensa el adulto mayor. No es lo que piensa el investigador, ni lo que dice la ciencia, solamente, sino además la respuesta del adulto mayor ante una percepción propia de lo que le está sucediendo. Por ejemplo, puede tener una persona que esté a su lado, que lo cuide, pero él puede percibir que no lo cuida suficientemente bien. Acostumbrado a tener una vida holgada sobre todo y sin necesidad de cuidados personalizados. Se consideró una data recogida, como les decía, por ahora ya licenciados en estadística, Leguí y Reyes, en el 2019, de 128 adultos mayores que acudieron al servicio de geriatría del Hospital Provincial Docente Belén y Centro del Adulto Mayor de Lambayeque, diagnosticados con depresión leve, a la cual le llamamos Y0, o con depresión moderada o severa, Y1, y esta depresión fue diagnosticada de acuerdo al test corto de Yesavage. No encontramos un adulto mayor que no tuviera depresión. Consideramos, por lo tanto, la variable target, el problema, depresión moderada o severa. Severa, ni hablar, un gran problema en el adulto mayor. Y moderada porque a esa edad muy fácilmente pasan a ser depresión moderada, perdón, estando en la depresión moderada, muy fácilmente pasan a ser depresión severa. Y en pocos intervalos de tiempo, a diferencia de un joven o adulto mayor, o adulto joven. De la revisión bibliográfica se consideraron como posibles variables predictoras y variables de recolección a la edad, porque también no es cierto que un adulto de 68 años
sea igual que un adulto de 78. Hay, como en los primeros años de la vida, no es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 5 o que un bebé de 6 meses de edad. El género, si tiene pareja o no, el estado civil, si trabaja o no trabaja, si tiene o no ingreso económico propio, si realiza algún tipo de actividad física, si tiene actividad sexual, si percibe que cuenta con la atención de algún familiar y si percibe que ha perdido la autoridad en su familia, como que también recogimos si tiene algún pasatiempo favorito. Se consideró entrenar una red neuronal basada en el modelo de perceptrón multicapa mediante el método de prueba y error. Se consideró trabajar con una red con una capa oculta de 5 neuronas. He entrenado esta red con diverso número de neuronas, aun cuando Grapper me puede orientar a algún tipo de neuronas en cada capa oculta. Probé, vamos, aun cuando puedas demandar grandes recursos informáticos o tomarte algunas horas por día. Respecto a la regularización de la red neuronal para evitar el sobreajuste, se trabajó con un decaimiento de 0,07, que indica que los valores de los iniciales fueron aleatoriamente seleccionados en ese rango de menos 0,7 a 0,7. Se utilizó el entorno del lenguaje de programación R, el paquete NNIT para redes neuronales de una sola capa oculta, con el método de backpropagation. Esta es una captura del modelo de red neuronal óptimo que utilizamos. He llegado a visualizar de 180 a 220 iteraciones con diferentes puntos de partida aleatorias que los herreros conocen muy bien, o los que llamadas semillas. Encontramos, por lo tanto, en la muestra un 34.4% de depresión moderada o severa y un 65.6% de depresión leve. Esta es la red neuronal artificial que incluye todas las variables. Son 10, pero una de ellas, el ingreso económico, que tiene 4 categorías, se dicotomizaron y por lo tanto suman 3 variables categorías más, un total de 13. Encontrado este modelo 1, encontramos las variables que más influían en el modelo. Asunto que me sirvió de referencia para poder construir un segundo modelo como alternativa. Y encontré que la atención familiar es la variable, el no, que el R lo arroja de esa manera, como aquella categoría, las variables predictivas, dicotómicas o no, tienen una categoría de referencia sobre la cual las otras categorías van tomando en cuenta para determinar si influyen o no. Esta categoría de referencia es la categoría que refleja un estado ideal, favorable para la no depresión. Por ejemplo, tener un familiar, de acuerdo a la percepción socioemocional del adulto mayor, que lo cuide, o sea, sí tiene, es la categoría de referencia. No, por eso que el R arroja no como la categoría problema, de la variable predictora, problema. No, es la variable más importante. De las unas 40, 50 veces que hemos corrido el modelo, esa es siempre ha resultado esta categoría como la categoría más importante. Pasatiempo no significa que el adulto mayor manifestó no tener un pasatiempo favorito. Actividad sexual no, así como tener ingresos de 400 a 800 soles, de 100 a 400, o no tener ingresos. Y la pérdida de la autoridad
que ejercía antes como el jefe de familia y que él percibe que ya la está perdiendo. Aquí hay muchos jovencitos, déjenme decirles que, por ejemplo, ¿no? Una forma de sentir el adulto mayor que está perdiendo autoridad es cuando él se está sentadito viendo su programa de televisión y viene inclusive el hijo o el nieto y en su carita, ¡pum!, le cambian de canal. Él va al baño y cuando de repente, ¡pum!, por detrás alguien va corriendo y le gana el servicio higiénico. Esas cositas hay que evitarlas. Todos vamos a llegar a esas edades. Este es el gráfico de las variables más importantes que dan la misma lectura. El segundo modelo de red neuronal fue con 8 variables que incluyen el hecho de que no tenga un familiar de acuerdo a las variables más importantes que lo cuide, de acuerdo a la percepción que es de tipo socioemocional por parte del adulto mayor, si tiene un pasatiempo, si ha perdido autoridad, si tiene actividad sexual, ingresos de menos de 1.200 soles, y si ha perdido autoridad, que es la parte de abajo. No se nota muy bien, por lo menos por acá, ¿no? Este es otro modelo con 4 variables que solamente incluyen si, a opinión del adulto mayor, cuenta con atención familiar, pasatiempo, tiene actividad sexual o no, y pérdida de autoridad. Este es otro modelo, pero con 3 variables, y aquí están las 3 más importantes. Si, a opinión del adulto mayor, cuenta con la atención de un familiar exclusivo para él, que muestre interés en él, eso ya sale de las entrevistas, si tiene pasatiempo o no, y si tiene o no vida sexual activa. Y finalmente el quinto modelo, con 2 variables, si tiene un familiar que lo cuide y si tiene un pasatiempo o no. Estas son los resúmenes de las métricas de los 5 modelos. El accuracy en los 5 modelos pues fue bastante aceptable, y en el quinto con 2 variables, que es este, ya va perdiendo el accuracy. La sensibilidad, que es la capacidad que tiene el modelo para identificar a los verdaderos adultos mayores con depresión moderada severa. También va descendiendo conforme van disminuyendo las variables predictoras en la red neuronal. La especificidad, que es la capacidad de la red neuronal para identificar a los que no tienen depresión moderada severa, generalmente se mantiene y se vuelve más exquisita cuando el número de variables es menor. Esto suele suceder inclusive con modelos de discriminación lineal o modelos de regresión logística que discriminan, ¿no? La especificidad aumenta, la sensibilidad suele bajar. El F-score, ideal para este caso, ¿no? Para que son respecto a la variable target, en ceros y unos, es una muestra desbalanceada. Entonces, para evitar el efecto que tiene el desbalanceo, surge el F-score, que es una media armónica entre el accuracy y la sensibilidad. Y también el puntaje F-score ha ido disminuyendo conforme las variables predictoras han ido disminuyendo del modelo. El error, llamado también la función coste o costo, ha ido aumentando conforme han ido disminuyendo las variables predictoras o saliendo las variables predictoras del modelo de red neuronal. Y la probabilidad bajo la curva ROC generalmente se ha mantenido. Estos son las conexiones o los pesos ponderados, llamados también parámetros, que existen entre las variables y la
voy a colocarlo acá, entre las variables, por ejemplo, aquí dos variables y la capa oculta. Esta es la capa oculta, que tiene 5 neuronas. Y los pesos ponderados o parámetros van encima de estas líneas, ¿ok? Y que nos sirven para escribir el modelo de red neuronal. Hay dos bytes o guías que son los términos independientes y que también tienen pesos ponderados que salen de ella y llegan a cada una de las neuronas de la capa oculta. Esta es la capa inicial, la capa oculta y la capa de salida. La capa de salida es la respuesta si el adulto mayor está deprimido de manera moderada, severa o no. Por parsimonia, escogí el modelo 2 como el modelo que se debe utilizar para hacer pronósticos de depresión moderada severa en adultos mayores en nuestro contexto. No lo utilicen para hacer pronósticos de depresión en otros contextos, más aún si estos son totalmente distintos al contexto de acá en Chiclayo. Los autores sostienen que siempre es recomendable que cada contexto construya sus propios modelos, ya sean de tipo estadístico, matemático, o de tipo de machine learning o deep learning. Porque si bien puedo escoger el mismo modelo general, la data del contexto hace que los coeficientes, parámetros o cualquier otro nombre que tomen sean distintos. Por lo tanto, es un modelo que obedece a las características, a la cultura, a la idiosincrasia, a los sentimientos socioemocionales que manifiesta un cliente, un paciente, un usuario. Parsimonia, que significa el modelo con el menor número de variables y que no se diferencie de manera importante del error del modelo con más número de variables y que presenta mejores métricas. Porque respecto a la accuracy, el modelo 2 es igual a la accuracy del modelo 1 e igual a su sensibilidad. Un poquito por debajo de la especificidad podrán ver que el modelo 2 tiene 85% de especificidad, la capacidad que tiene el modelo para identificar a los adultos mayores con depresión moderada severa, mientras el modelo 1 mostró 87,5%. El modelo 1, ¿no? 87,5. Igual F-score, el modelo 2 respecto al modelo 1. Igual error, 12,5%. Una probabilidad bajo la curva ROC por debajo del modelo 1, pero como que no hay una diferencia importante. Entonces, un modelo parsimonioso debe cumplir dos características. No solamente es un modelo parsimonioso aquel modelo que tenga el menor número de variables. No, que mi profesor me dijo eso. No, es eso más el error o métrica o función de coste que el modelo que eliges por tener el menor número de variables no sea diferente de manera importante o significativa de las métricas del modelo que tiene las mejores métricas. Entonces, escogí el modelo 2, reitero, como el modelo para hacer pronósticos de depresión en adultos mayores, depresión moderada severa. Este modelo 2 tiene 8 variables, tal como les mostré en la figura versus 13. Claro que me hubiera preferido escoger el modelo 3 o el modelo 4 o 5, pero ya las métricas como que sí se alejaban, especialmente la sensibilidad, miren, del modelo 3
bajó a 62.5%. Y aquí el asunto es identificar no a los sanos o a la categoría de referencia, sino identificar a los que tienen el problema, en este caso el problema de salud llamada depresión moderada severa. El accuracy en ese sentido puede ser un poco engañoso, porque puede identificar correctamente a los que no tienen el problema, a los sanos, a los que tienen la categoría de referencia, que es lo mismo, identificar poco a los que tienen el problema, pero en la suma de identificaciones correctas o de verdaderos positivos y verdaderos negativos, infla el accuracy. Estos estimación de los parámetros o pesos ponderados, por ejemplo, vamos a ver ahorita, ¿no? El B es el primer Bayes que sale las neuronas de la capa oculta. El término de Bayes contribuye con menos 237. El peso que va de la variable 1, I1, es la notación que utiliza R, hacia la neurona 1, H1, es 1,62. El peso ponderado que sale de la variable 2, I2, podrán ver ahí, I2, que llega a la neurona 1, es de 1,56. Y así sucesivamente puedo yo ver que el peso ponderado que sale de la variable 8 a la neurona 1 es menos 0,02. Y esta parte final, y así en todos los casos, esta parte final ya es lo que sale de las neuronas de la capa oculta hacia la variable target. En R se denota como O, me refiero a este O de observación. Y el Bayes que sale de a la observación es 0,10. De la neurona 1 a la observación o variable target, el peso es 3,88, y así sucesivamente, el peso que sale de la neurona 5 a la observación es menos 3,30. Esto lo he considerado en esta diapositiva. Por ejemplo, de la variable atención familiar no, que significa de acuerdo a la percepción socioemocional del adulto mayor, es decir, no tengo un familiar que me atienda, que es la variable 1, sale a la neurona 1 de la capa oculta el peso 1,62. A la neurona 2 de la capa oculta, menos 2,31, a la neurona 3, 0,10, a la neurona 4, 0,84, a la neurona 5, 0,10. Bueno, continúan las variables de la I1 hasta la I8, notación de R, y del Bayes 1 a la neurona 1 un peso de menos 2,37. Todos esos valores que en la anterior diapositiva describí. Y sale también Bayes a la neurona 2, 3, 4, 5, que he omitido y solamente he colocado, además del menos 2,37, el peso ponderado que sale del Bayes a la neurona 5. Bueno, aquí también he tomado un ejemplo, la neurona 4 a la variable target, la variable que se observa. De ahí sale un peso ponderado de 1,38, y este es el Bayes 2, aquí hay un error, no es B1, es B2, que sale con un peso de 0,10 a la variable target observación. Bueno, ahí continúan las variables predictoras hasta la variable 8, que es el número de variables que tiene el modelo que he elegido. Considerando también esos pesos ponderados, se ha podido construir la ecuación de la neurona 1 como 1 entre 1 más e a la menos x, que es la función de activación llamada sigmoide, y que pues toma en cuenta esos pesos ponderados.
tanto de la neurona 1, 2, 3, 4, 5, y finalmente la variable target. Voy a explicarlo de manera breve y sencilla para terminar. Por ejemplo, viene un adulto mayor nuevo que no participó en el modelo y dice, mira, yo sí cuento con la atención de un familiar. Entonces, esta variable, que es como si fuera I1, valdría 0. Y 0 por 1,62, 0. Más, viene el mismo adulto mayor, dice, bueno, yo no tengo pasatiempo, es 1. Y 1 por 1,56 queda. Menos el adulto mayor que llegó, digo, no tengo actividad sexual. Entonces es 1, se multiplica por menos 1,2. Mis ingresos, no tengo ingresos, por lo tanto esto es 0, esto es 0, esto es 0 y esto es 1. 1 no tiene ingresos, no, por 1,15. Y bueno, sí, pues siento que he perdido autoridad en mi familia. Entonces esto es 1 por 0,02, negativo. Por lo tanto, H1 toma un valor, la neurona 1 de la capa oculta toma un valor. Y así voy encontrando para el mismo adulto mayor que estoy evaluando con mi red neuronal artificial entrenada, si tiene las características, el patrón para hacer depresión o de repente ya está con depresión. Calculo los valores de la neurona 2, de la capa oculta, neurona 3, neurona 4 y neurona 5. Estos valores de las neuronas son reemplazadas en la ecuación final. La variable target, O1 de observación, 1 del paciente 1 que llegó a ser observado y diagnosticado con el modelo de red neuronal. Y esto es 1 entre 1 más e a la menos 388 por el valor de la neurona 1, este que encontré acá arribita, menos 402 por el valor de la neurona 2, y así sucesivamente hasta menos 330 por el valor de la neurona 5 más 0,10. ¿Ok? Es importante mencionar que estos valores son obtenidos de esta presentación que arroja el entorno del lenguaje de programación R. ¿Ok? Finalmente, como conclusión, en el contexto de estudio, que son, es el conjunto de adultos mayores que fueron encuestados, que acudieron al Hospital Belén o al centro de adulto mayor de un centro hospitalario de salud, la ausencia de un familiar que atienda al adulto mayor, la no práctica de un pasatiempo, la falta de actividad sexual, la ausencia de ingreso económico propio, aquellos que no tienen, o menor a los 1.200 soles, y la pérdida de autoridad en el hogar, son características de percepción socioemocional que influyen en la depresión moderada severa del adulto mayor. Un agradecimiento a mis tigres, fueron mis asesorados, Casas Leguía y Guzmán Reyes, autoras de la data, y que después de 2 años y medio aproximadamente he vuelto a analizar para compartir con ustedes este modesto ensayo de entrenamiento de una red neuronal para un asunto tan importante de una población, como dije al inicio de mi presentación, olvidada por el sector salud, tanto MINSA como eSalud, en nuestro país. Gracias. Aprendemos cada día más, con números y curvas no hay paz. Entre gráficas y fórmulas, vamos a buscar la verdad. Con datos en mano empezamos, cada error y acierto anotamos.
y dedicación, hacemos del mundo un lugar mejor. Somos el instituto, caminamos sin fin, con control de calidad, bienvenidos en el perfil.